Bien, vamos a resolver entonces un problema sobre diagramas de equilibrio y su aplicación en los procesos de destilación. El inciso A dice: trace el diagrama de los puntos de ebullición del sistema benceno-etilbenceno. ¿Ok? Vamos a trabajar el sistema benceno-etilbenceno a 600 milímetros de mercurio. ¿Ok? A 600 milímetros de mercurio. Luego dice: determine la temperatura de ebullición de la mezcla líquida de fracción molar en el benceno de 0.35 y la composición de vapor en el equilibrio. ¿Ok? Entonces me pide calcular la temperatura de ebullición. Entonces, el inciso A es construir los diagramas. ¿Puedes repetir ese inciso, por favor? Claro que sí. Bueno, ese punto. Sí, el inciso A fue construir los diagramas. El inciso B es determinar la temperatura de ebullición. Me pide calcular la temperatura de ebullición de la mezcla líquida de la fracción molar en el benceno, ¿sí? Cuando la fracción molar en el benceno es igual a 0.35. ¿Ok? Y la composición del vapor en el equilibrio. Y me pide calcular la composición en el vapor en el equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Luego, el inciso C. ¿Sí? Si se calienta una mezcla equimolar, entonces me dice que la X del benceno es igual a 0.5 de benceno, etilbenceno, hasta que la temperatura de ebullición aumente en 2 grados. Entonces vamos a tener más 2 grados centígrados. Calcular la composición de la mezcla líquida. Me pide calcular la composición de la mezcla líquida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Ok. Vamos a revisar cómo aplicar estos diagramas. Los diagramas, o el inciso A, los diagramas XY y los diagramas de temperatura contra X y el diagrama de presión contra X y Y, ya los realizamos. Entonces no tengo problema o no tenemos inconveniente con esos diagramas. ¿Ok? El que voy a utilizar ahorita va a ser el segundo diagrama. Yo lo voy a representar aquí y ustedes me van a dar los valores, porque efectivamente yo no voy a utilizar una escala y entonces voy a tener mucho error, ¿verdad? En el eje de las Y graficamos o localizamos la temperatura y acá tenemos X y Y. Al realizar el diagrama o al hacer la gráfica obtenemos esta figura, ¿sí? Ustedes ya saben que aquí tenemos la fase líquido-vapor. Ok, entonces, para el inciso A, ya tengo los diagramas, ya realizamos los cálculos, no tenemos problemas, a una presión de 600 milímetros de mercurio. Para el inciso B, me dice que calcule la temperatura de ebullición. Ok, puedo resolver el problema de forma analítica, ¿sí? Pero en este caso les había yo dicho, si tengo las gráficas o tengo tablas
puedo utilizar, ¿sí?, el gráfico. Ya sé que va a ser un poquito de error. Cuando nosotros manejamos simulación o estamos diseñando el equipo y estamos programando, ¿sí?, el código, entonces ahí tú no puedo utilizar las tablas, ¿verdad? Al menos de que le pida al comando que me indique que introduzca los valores leídos en tablas. Pero de la otra forma lo tendría que hacer de forma analítica, utilizando los modelos matemáticos y resolviendo los sistemas de ecuaciones. En este caso lo vamos a hacer por el método gráfico. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que checar? Me pide, ¿sí?, la temperatura de ebullición a 30 cuando la fracción del benceno es 0.35. Entonces, se van a ir a su gráfica, ¿sí?, se los voy a ir explicando despacio para que ustedes lo vayan haciendo. Se van a ir a su gráfica y van a localizar 0.35. Ya de que localizaron ese punto 35, van a trazar una vertical hasta que lleguen a la curva de equilibrio. ¿Ok? Ya de que están en la curva de equilibrio, lo tienen que hacer todos porque ahorita les voy a preguntar. Van a trazar una línea, ¿sí?, horizontal y van a leer la temperatura de ebullición. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver. Lisbeth Huitrón, ¿de cuánto le da la temperatura de ebullición en su diagrama? Lo que pasa es que voy a volver a hacer mis gráficas en Excel porque como que no me habían salido en el cuaderno, profe. Ok, no se preocupe, señorita. Ahorita le voy a dar tiempo en dos para que las haga. Matsayane, Gracias. Sanabria. Sanabria. Si no tiene micrófono, puede contestar en el chat, señorita, no tengo problema alguno. Me dijo presente a las 7:14, ya se fue a dormir. 92. Ok. A la compañera le da 92 grados con punto 35. Señorita, ¿hizo sus diagramas en Excel o hizo sus diagramas en su cuaderno o en hojas milimétricas? Ok, en hoja milimétrica. Perfecto, señorita. Muy bien. Vamos a tomar unas 3 lecturas de sus compañeros para comparar el error del método gráfico. No hay ningún problema. Beto Varela, ¿de cuánto le dio la temperatura de ebullición? No lo puede tratar exactamente en el Excel, pero en lo que ven mis tablas, más o menos yo calculo como 97, 98 por ahí, profe. Ok. Pero bueno, yo lo hice en Excel. Sí, no hay ningún problema. Ahí en Excel igual amplía la pantalla un poquito y más o menos hazle con el cursor y aproximadamente no hay ningún problema. 97. Ok, perfecto. ¿Sí? Vamos a tomar una más. Señorita Jania Victoria Reyes. Aquí no las estoy pasando Excel, profe, porque las tenía en el cuaderno. Ok. Vamos a checar. Mariana Álvarez. Voy, profe, estoy trazando la línea. También lo hice en Excel. Ok, no hay ningún problema, señorita. Localiza aproximadamente. Acuérdense, no es exacto. Tenemos error de lectura. Aproximadamente .35. Llega al equilibrio y luego traza la horizontal y leen aproximadamente, tampoco voy a ser exacto, ¿verdad? ¿Qué temperatura leen? Profe, yo también confirmo un 97.
Ok, un 97 aproximadamente. Ok, bien, ¿sí? No vamos a dejar que esté mal el 92, ¿sí? Tengo una temperatura de ebullición, si lo dejamos por promedio, ¿sí? 95, 96, más o menos anda la temperatura de ebullición, y si lo dejamos por mayoría, 97 grados. ¿Alguien tiene dudas de cómo calcular la temperatura de ebullición? ¿No? Ok, entonces, ya tenemos aquí nuestra temperatura de ebullición. Cada quien lo va a hacer en su diagrama y cada quien va a trazar las líneas y me va a indicar ahí en su diagrama cuál es la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les digo, ahorita se van a poner a trabajar, ¿sí?, con este problema. Ya lo estamos resolviendo, pero ustedes lo tienen que hacer bien. Si lo hacen en Excel no hay ningún problema, ¿sí? Le pueden insertar ahí líneas punteadas a la gráfica y aproximar nada más. No tengo ningún problema. Y luego la segunda parte del inciso B me dice que determine la composición de vapor en el equilibrio. Ok, entonces esta es mi línea de líquido y esta es la línea de vapor. ¿Cómo voy a determinar esa fracción de vapor en el equilibrio? Van a trazar ustedes una horizontal, ¿sí?, hasta llegar a la curva del equilibrio, y luego van a trazar una vertical y van a leer, ¿sí?, el valor de Y. ¿Sí? Aquí van a leer el valor de Y. ¿Ok? Entonces, repito el procedimiento para aquellos que se perdieron. Aquí tenemos el punto donde se cruza el punto 35, que era lo que me pedía el problema, con la línea de equilibrio. Para líquido, me voy en horizontal hasta donde llega la línea de equilibrio de vapor y en ese punto trazo una vertical. Y van a leer cuánto vale esa fracción. Vamos a ver. Jackie Ruiz, ¿de cuánto le da, señorita? Se fue a dormir Jackie. Ok, Abigail. Ok, ¿Qué pasó, profe? Jackie, ¿de cuánto le da la fracción en el vapor? Aquí ya lo estoy checando. Ok, Abigail apenas lo está checando. Jackie ya me contestó que también lo está checando. Ok, vamos a darles unos segunditos. No se preocupen, acuérdense que vamos a leer varios resultados. Luis García. Estoy trazando la línea, profe. Espérame un ratito, por favor. Ok, adelante, adelante. Ok, ya tenemos ahí los tres compañeros. Vamos a ver si alguien más. Jennifer Bernal. Silvia, dime. A mí me salió de punto 72 aproximadamente. Ok, no hay problema, señorita. Aproximadamente .72, ¿ok? A mí de aproximadamente punto 75 más o menos. Ok, aproximadamente .75. Sí, yo también confirmo como 75, 76 más o menos. Ok, tenemos otro compañero que dice que 75. Yo más o menos 74, 75. Ok, .75, 74, perfecto. Igual, profe, punto 74. Ok. Bien, son los que más se parecen. .75, .74. Si lo dejamos en un promedio, la compañerita es la que se aleja un poquito más. Hay que checar si la gráfica la hizo en hojas milimétricas o la hizo en Excel o leyó directamente de la gráfica del cuaderno. Ahí es donde probablemente puede estar el error. ¿Ok, chicos? Sí, es recomendable en este caso trabajar en hoja de Excel. Se puede cuadricular,
se puede hacer a cada punto 1 y cada centésima, les puede hacer la cuadrícula y se puede hacer la línea tan fina, ¿sí? Para que ustedes no tengan tanto error para hacer la lectura, ¿sale? Nada más que, bueno, sí tendría que llevar tiempo hacer todo eso en la hoja de Excel, pero sí lo pueden hacer para que no tengan dudas, ¿sí? Con la lectura de los gráficos, ¿sale, chicos? Ok, ahorita no hay ningún problema porque, bueno, estamos aprendiendo, ¿sí? Pero ya para cuestiones técnicas de diseño, el menor error posible. Ok, vamos a dejar punto 75, que es el que más aparece, para no dejar punto 74.5. Ok, y entonces ya tenemos acá que vale y punto 75. Bien, así es como se resuelve la primera parte o el inciso B para calcular las concentraciones, las fracciones molares. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Me voy al inciso B. Profe, ¿Sí, Brenda? ¿qué dijo? ¿Qué significa la Y? Te pedía el problema que calcularas la composición del vapor en el equilibrio a esta concentración. ¿Sí? La composición del vapor en el equilibrio a la composición de punto 35. ¿Sí, Brenda? Acuérdate que aquí tenemos el diagrama. Este diagrama, estas son X en el equilibrio y estas son Y en el equilibrio. Sí, ya, está bien. Ok. Profe, ¿Sí te escuchó? me voy a regresar tantito, pero eran tres gráficas, ¿no? La de T, X, Y, Sí. la de la presión, Ajá. pero de X, Y, ¿no? ¿Y cuál era la tercera? La primera gráfica, compañerita, era la de X y Y. ¿Sí? X y Y es la primera gráfica. ¿Sí? Esa la voy a utilizar cuando yo vea diseño de torres de destilación para sistemas binarios. ¿Sí? O cuando vea el método de McKay-Till, ahí es donde voy a utilizar esa gráfica. ¿Sí? Esta gráfica, esa es la segunda. Ese es el diagrama de temperatura contra Ix y Y. Y la tercera gráfica es la de presiones. La presión contra X y la presión contra Y. Así que ahorita al final las checamos las que les falten para que me suban las tres gráficas y no tengamos problema. ¿Vale? Nada más que no les había dicho que las subieran porque para resolver el problema y ya me subieran todo completo. ¿Ok? Bien. Si no tienen dudas, si hicieron captura de pantalla o copiaron, vamos a continuar. Ok. Sí. Para el otro inciso, me dice que la mezcla es equimolar. ¿Sí? Dice, si la mezcla se calienta hasta que la temperatura de ebullición aumenta 2 grados centígrados y me pide calcular la composición de la mezcla líquida. Ok, eso está muy sencillo, ¿verdad? Bien. Como me está indicando que la mezcla es equimolar, ¿cuánto vale la X? Punto 5. Ok, vale 0.5. Entonces se van ustedes a su gráfica y tenemos el punto 5. ¿Sí? Van a trazar ustedes
la vertical hasta llegar a la línea de equilibrio. ¿Ok? ¿Correcto? Bien. Van a leer una temperatura. Cada quien va a leer su propia temperatura. Ahorita checamos unas 3 temperaturas igual para que me gustaría, de los que no han participado, que alguien me diga qué temperatura lee. Dafne Martínez. Daniela Una Pérez. temperatura de 90 más o menos. Dice la compañera que lee la de 90 aproximadamente. Ok, señorita, no hay ningún problema. 90 grados. ¿Es del mismo diagrama? Sí, en el mismo diagrama. Profe, a mí aproximadamente me da 87. Ok, a Manuel le da 87. Chicos, no hay problema con su diagrama que ustedes leyeron porque así me lo tienen que subir. ¿Sale? Entonces, ustedes lo hacen y al compañero le da 87. También de 90, profe. Otro compañero le da de 90, perfecto. Ya llevamos 2 de 90 y uno A de mí me da 80. 90, profe. Ok, a Dulce también le da 90. Ok, A mí me da como de 88. ok, 88. Perfecto. A mí también me da 88, profe. Muy bien, Pau, también le da de 88. Perfecto. Está muy bien, chicos. Con esa temperatura que ustedes están leyendo es con la que me van a hacer el cálculo, ¿sale? ¿Sí? De esa forma, cuando yo reviso en su prueba de dominio el diagrama y veo las lecturas, me doy cuenta quién está copiando, ¿sí? Y quién está realizando el problema, ¿ok? Entonces, para que tengan o pongan un poquito de cuidado ahí. Y luego me dice que va a aumentar en 2 grados. 2 grados. ¿Ok? Para los que les dio 90, la van a localizar en 92. Para el que le dio 87, la van a localizar en 89. Y para los que les dio 88, lo van a localizar en 90. Va a ser el mismo procedimiento. A la temperatura que ustedes leyeron en su gráfico, le van a sumar 2 grados. Voy a utilizar la de 90, ¿sale? Una vez que utilizan la de 92 grados, o la temperatura que les da, van a trazar una horizontal y van a llegar a la línea de equilibrio, ¿sale? Una vez que llegan a la línea de equilibrio, van a trazar una vertical y van a leer ustedes la nueva fracción, ¿sí? Y me dicen cuánto vale. ¿Lo puedo volver a repetir? Claro que sí, señorita. Ok, repetimos. El problema me dice que tenemos una mezcla equimolar. ¿Sí? Para la mezcla equimolar es 0.5 y de ahí llegamos a la temperatura de ebullición que son 90 grados, 87 u 88, cualquiera de las tres, dependiendo de su diagrama. ¿Ok? Me dice que voy a aumentar la temperatura en 2 grados. Si la temperatura aumenta en 2 grados, a la temperatura que ustedes leyeron, las que están en rojo, súmenle 2 grados y la localizan en el eje de las temperaturas. En este caso yo lo voy a hacer con 90 grados, que fue la que me dieron las compañeras, ¿sí? La temperatura de 90 grados cuando aumenta a 92 y voy a trazar una horizontal hasta llegar al punto, a la línea de equilibrio del líquido. Una vez que llego a la línea de equilibrio del líquido, voy a trazar una vertical para leer, ¿sí?, la nueva composición. ¿Ok? Y entonces Me sale 0.41. 0.41, 8. 0.48. Perfecto. Sí, ¿Ok? confirmo. Perfecto, muy bien.
Entonces, ¿sí? Así es como podemos ir checando lo que son las temperaturas de ebullición y las fracciones, tanto en la composición de la fase líquida como de la fase gaseosa. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con este procedimiento? ¿Si les dan estos valores muy parecidos o les cambian demasiado? ¿Sí? Cheque nada más que coincidan. 0.44. Ok, 0.44. Sí, vamos a colocar unos 3 valores diferentes. 0.44. ¿Y alguien más? Vamos a checar. Eslim. ¿Cuánto le da, compañerita Eslim? Lo está inventando, ya lo pensó mucho. Gloria. Voy, permítame. Punto 47, profe. Ok, punto 47. ¿Sí? Igual, profe, punto 47. Ok, otro de punto 47. Profe, ¿Sí? bueno, en la conversación dice que, que podría explicar nuevamente de dónde sale el 0.48. ¿Es de 0.48? Claro que sí, señorita. Ajá. Perdón, me olvidé del chat. No se preocupe. Ok. ¿De dónde sale este punto 48? El inciso me dice que introduzco una mezcla equimolar, punto 5. Con eso leo la temperatura de ebullición. Luego me dicen que esta temperatura de ebullición aumenta a 2 grados. Entonces de ahí saco el 92. Una vez que leo el 92, trazo una horizontal hasta la línea de equilibrio. Ya de que llego a la línea de equilibrio, trazo una vertical para leer la nueva composición en el líquido cuando la temperatura de ebullición es 2 veces más alta que la temperatura equimolar que ustedes leen, ¿sale? Si los que leyeron 88, aquí van a leer 90. Los que leyeron 87, aquí van a leer 89. Los que leyeron 90, aquí van a leer 92. Y con eso van sacando, ¿sí?, la composición. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿No hay de qué? Ok, chicos. Si no hay dudas, así terminamos esta primera parte del problema.